Hola, mi nombre es Paola Mendoza, soy docente de la Cátedra de Métodos Complementarios, donde me especializo en ultrasonografía. Lo que vamos a ver en esta clase son los fundamentos de la ultrasonografía. Los sinónimos que quizás también podemos llegar a utilizar es ecografía o ecosonografía. ¿Cómo vamos a definir a la ultrasonografía? Como el acto de obtener imágenes, tanto fisiológicas como patológicas, por efecto de la emisión y la posterior reflexión de un tipo particular de onda sonora. ¿Qué son las ondas sonoras? Son ondas mecánicas no ionizantes. Esta es la principal diferencia que encontramos con respecto a la radiografía, que sí utilizan ondas ionizantes, las cuales se van a propagar en medios materiales y se van a reflejar cuando éstas chocan con superficies o interfaces reflectantes. Es como vemos en la imagen de la derecha. Una persona emite un sonido, choca contra una superficie y vuelve a través de un eco. Cada onda está formada por un ciclo. La sucesión de estos ciclos es lo que nos va a dar una determinada frecuencia y longitud de onda. La frecuencia la definimos como el número de veces que una onda se repite por segundo. Y la longitud de onda es la distancia que recorre una onda durante un ciclo. La frecuencia va a estar dada por el equipo que nosotros utilicemos, puntualmente por los transductores, y la cantidad de ciclos por segundo. La velocidad de la propagación va a depender del medio. Cuanto más corta es la longitud de onda, mayor va a ser la resolución. Y la frecuencia y la longitud de onda se relaciona inversamente si la velocidad del sonido en el medio se mantiene constante. La frecuencia habíamos dicho que es un ciclo en un segundo y eso es un hertz. Los ultrasonidos se definen como ondas de sonido de frecuencia superior a la audible por el oído humano. Los sonidos audibles es, por ejemplo, la voz humana o los instrumentos musicales. Todos los sonidos que uno puede escuchar con el oído. En cambio, el ultrasonido es un ultrasonido inaudible, que es lo que se conoce como el sonar, que es lo que vamos a encontrar en la naturaleza, que lo usan para comunicarse entre las diferentes especies. Y va a ir desde 20.000 más de 20.000 Hz. Entonces, el ultrasonido de uso médico que vamos a utilizar para realizar las ecografías es el que va de 1 a 20 MHz. ¿Cómo va a estar formado un equipo ultrasonográfico? Va a tener un transductor o sonda, que es la que genera, emite y recibe las ondas de ultrasonido, y hay distintos tipos de transductores, eso lo vamos a ver ahora en un ratito. Y el equipo, que es el que va a generar y desplegar las imágenes, que lo vamos a ver en el monitor, el cual también, bueno, tiene teclado y controles y distintas funciones. Hay algunos equipos que son fijos, hay otros equipos que son portátiles y algunos tienen más o menos cantidad de funciones. Vamos a contar con distintos tipos de formatos de transductores, los cuales nos van a dar distintos tipos de imágenes. Este es un transductor de tipo sectorial, donde la forma es puntiforme y se utiliza mucho para evaluar el tórax. Podemos evaluar entre los espacios intercostales, porque tiene una base que es más pequeña. Podemos evaluar corazón y pulmón. Después tenemos el convexo, que tiene una forma
convexa y en las de ultrasonido se ve en forma de abanico. Este es el transductor que mayormente vamos a utilizar en abdomen. Y después tenemos el superficie lineal, donde la superficie es plana. Por lo general, estos transductores son los que van a tener mayores frecuencias y una mayor definición. Y se utiliza mucho para ver estructuras más superficiales, como por ejemplo se utiliza mucho para evaluar el ojo, se utiliza mucho también en equinos para la parte de músculo esquelético. Como va a haber distintos transductores, van a tener distintos tipos de frecuencias. A menores frecuencias vamos a tener una mayor penetración, pero va a haber una menor resolución de la imagen. Por el contrario, a mayores frecuencias va a haber una menor penetración, pero una mayor resolución de la imagen. La emisión de las de ultrasonido es a través de cristales piezoeléctricos que se encuentran en el transductor, los cuales vibran entre sí y son los que generan el ultrasonido, los cuales son emitidos en forma de pulsos repetidos, que es lo que nos va a dar la sensación de movimiento. La propagación de este ultrasonido va a depender del tejido que atraviese, ya que los ultrasonidos se propagan con una velocidad determinada, según la rigidez y la densidad del medio, y se van atenuando en forma progresiva. Entonces, el ultrasonido se va a propagar sin dificultad en lo que son tejidos blandos y en líquidos. Para hacer vibrar las moléculas de los tejidos, los ultrasonidos deben vencer una resistencia específica denominada impedancia acústica. Por lo tanto, no podemos hacer diagnósticos a través de tejidos como por ejemplo el gas y el hueso. La generación de la imagen se va a producir porque las ondas reflejadas se despliegan como puntos blancos. Este conjunto de puntos brillantes va construyendo la imagen en escala de grises. Imagínense como agarrar un lápiz y hacer distintos puntitos. Al unir ese puntito se nos va a formar una imagen. La posición y el brillo de los puntos representa la profundidad y la intensidad de la superficie reflectante. Entonces, el transductor va a emitir una onda, va a chocar con una superficie y va a volver como un eco. Y eso es lo que se me va a desplegar en la pantalla del monitor. Voy a observar la imagen. La imagen generada por todo lo que estuvimos viendo es bidimensional en un plano, pero con cierta tridimensionalidad, que esto también es una diferencia que vamos a encontrar con la radiografía. En escala de grises, en tiempo real, porque es una imagen dinámica. La terminología que vamos a utilizar en ecografía es ecogenicidades, que son los diferentes tonos de grises que se van a ir formando por la variación de los tejidos y órganos que vamos a ir insonando. Entonces, los términos que vamos a utilizar es ecogénico, que lo vamos a observar desde blanco hasta distintas tonalidades de grises, que el término va a ser hiperecogénico cuando se ve blanco porque rebotan muchas o todas las ondas de ultrasonido, isoecogénico, hipoecogénico y anecoico o no ecogénico, que lo vamos a ver de color negro porque no rebota ninguna onda de ultrasonido. También lo que tenemos que tener en cuenta es que va a haber una ecogenicidad absoluta, que es la propia de cada órgano,
y una ecogenicidad relativa, que es cuando nosotros comparamos con distintas estructuras. Por ejemplo, acá tenemos una ecografía de abdomen. Esta estructura que vemos acá es el vaso y esta estructura que vemos acá es el riñón izquierdo. Si nosotros tenemos que utilizar esta terminología, para describir el órgano vamos a decir que la corteza renal es ecogénica con respecto a la médula y la médula es hipoecogénica con respecto a la corteza renal. Entonces, nosotros cuando tenemos que hacer un informe, tenemos que ir describiendo cada órgano y tejido con sus respectivas ecogenicidades. La presentación de la imagen va a tener distintas modalidades. Tenemos la B de brillo, M de movimiento, Doppler, color o Doppler espectral. El modo B o brillo es la modalidad estándar, es con la que siempre nosotros vamos a iniciar nuestros estudios ultrasonográficos. El modo B nos va a brindar información morfológica de los distintos órganos y tejidos. Y lo vamos a ver representado como imágenes con diferentes puntos de distinto brillo. El modo M es el modo de movimiento. Cada eco producido es representado en el monitor de forma continua a lo largo del tiempo. Es una función que tiene el equipo ultrasonográfico, nosotros lo seleccionamos y va a estar representado en el monitor como curvas cóncavas y convexas, que van a representar, por ejemplo, las paredes cardíacas del corazón en sístole y en diástole. Entonces podemos medir la frecuencia cardíaca. También lo vamos a utilizar en el caso de una gestación para poder medir la frecuencia cardíaca del feto y así poder llegar a determinar o no en los casos de que haya sufrimiento fetal. Modo Doppler. Este modo por lo general no está en todos los equipos. Algunos equipos poseen este modo y otros no. El transductor lo que hace es emitir el ultrasonido, el cual va a cambiar de frecuencia al encontrarse en su camino con interfaces en movimiento, que son los elementos formes de la sangre. Entonces, la onda va a cambiar la longitud de onda según estos elementos formes se acerquen o se alejen al transductor. Cuando se acercan al transductor, en el monitor lo vamos a ver de color rojo. Y cuando se alejan, lo vamos a ver de color azul. El modo Doppler nos va a brindar información sobre la característica del flujo, tanto la dirección como la velocidad. Y además sobre la laminaridad. Cuando hay una pérdida de esta laminaridad, en el monitor lo vamos a ver representado como un mosaico de colores. El Doppler espectral, que es este que vemos acá, puede ser pulsado o continuo. Lo que se observa en la pantalla es, se despliega un eje de coordenadas cartesianas donde nosotros vamos a poder medir la velocidad, tanto del flujo arterial como del flujo venoso. Igual van a tener una clase aparte sobre los fundamentos del modo Doppler. Pero bueno, esto es como para que tengan también una información extra. Entonces, la ultrasonografía nos va a brindar un muy buen detalle e información sobre tejidos blandos. ¿Dónde lo vamos a indicar? Ante la sospecha de enfermedades cardíacas, enfermedades digestivas, enfermedades urogenitales, para diagnóstico gestacional y enfermedades del músculo tendinoso
sobre todo en equinos, aunque también se está empezando a desarrollar en pequeños animales. Lo que obtenemos son signos ecográficos. ¿Cómo vamos a indicar una ecografía? En la receta hay que colocar los datos del paciente, la región anatómica, el órgano particular que nosotros sospechamos de una patología y el diagnóstico presuntivo. ¿Cómo es la técnica del examen? El paciente tiene que venir con una preparación, se solicitan 8 horas de sólidos y por lo menos 2 horas de retención urinaria. Hay que preparar la zona, por lo general se realiza una tricotomía y hay que usar un gel de acople que se coloca sobre la superficie del transductor. Uno tiene que ajustar el equipamiento, seleccionar el modo, las frecuencias que vamos a utilizar, los transductores que contemos en ese momento y vamos a ir haciendo un abordaje sistemático de nuestra región anatómica y vamos a ir realizando distintas ventanas acústicas, que son los lugares donde yo al apoyar el transductor sobre el paciente voy a tener una mejor visualización de los distintos órganos y tejidos. Y hay que ir realizando distintos planos de corte. Lo importante de esto es hacer un procedimiento sistemático y constante para poder observar toda nuestra región anatómica, ya sea que estemos evaluando abdomen, tórax, los miembros, para poder observar todo y luego irnos quizás a lo que nos llamó la atención o a lo que solicitó el clínico en particular. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda que tengan lo pueden hacer a través del foro. Muchas gracias.